En este preciso momento, mientras tus manos hacen scroll buscando distraer al corazón y las luces de afuera te prometen una alegría que por dentro no te llega, tengo que decirte algo que nadie te dijo con suficiente urgencia. Hay una sola frase, una línea escondida a plena vista, que si la pronuncias hoy como te voy a enseñar, no mañana ni cuando te sientas listo, va a sellar tu casa por dentro como cuando cierras una ventana antes de la tormenta. Y el viento que te robaba el sueño se va a quedar golpeando afuera sin permiso de entrar. No es una metáfora bonita ni un recurso poético para que te quedes escuchando. Es un aviso santo, un llamado de emergencia desde el cielo a tu habitación. Si hoy te quedas, si hoy respiras conmigo y haces exactamente lo que te voy a guiar a hacer, vas a sentir el cambio, primero en el aire, luego en los pensamientos y finalmente en esa zona del pecho donde el miedo acampa cuando nadie te ve. Porque tú lo sabes, aunque no lo dices en voz alta. Hubo noches recientes en las que la almohada fue un campo de batalla. Hubo madrugadas en las que la mente corrió descalza sobre vidrios rotos. Hubo amaneceres con una especie de frío adentro que no se quita con café ni con playlists. Y hubo silencios de Dios que dolieron más que cualquier palabra dura. Te levantaste, cumpliste, sonreíste para la foto, pero por detrás de la sonrisa había una cuerda tensa que nadie escuchaba. Y si estás aquí, si no pasaste de largo, es porque tu alma detectó que este mensaje no juega a la religión ni a los consejos motivacionales. Esto es un rescate, esto es un golpe en la mesa contra todo lo que te ha ido apagando por dentro sin hacer ruido. Quiero que entiendas la seriedad de lo que te digo sin asustarte. Hubo manos invisibles empujando tus pensamientos hacia el borde. Hubo susurros que firmaste sin querer como contratos. Hubo miradas que se te clavaron y palabras que no supiste desatar. Y esa acumulación de hilos finos está tirando de ti como una telaraña vieja que te resta movimiento. Hoy vamos a cortar esos hilos uno por uno, pero no con gritos ni con promesas vacías. Con una sola frase, con una sola llave milenaria que cuando se pronuncia desde el corazón, cambia el clima espiritual de un cuarto, como cuando se abre una ventana a la mañana y el polvo se rinde ante la luz. No quiero que te imagines fuegos artificiales ni efectos especiales. Quiero que te imagines la escena más simple y a la vez más poderosa. Tú, de pie al lado de tu cama, con la luz tenue, respirando con calma y dejando que una verdad más antigua que tus heridas te cubra como un manto pesado y tibio. Quiero que te imagines el teléfono boca abajo, el ruido afuera como un murmullo sin autoridad y tu nombre pronunciado por Dios en silencio, como cuando un padre arropa a un hijo que no logra dormir. Quiero que te mires por dentro sin juicio, que no te exijas sentir nada específico, que no midas la fe por sensaciones, que entiendas que lo que estamos a punto de activar no depende de cuánto sientes, sino de cuánto habitas. Te hablo así de claro porque sé lo que el enemigo te ha estado negociando. Déjalo para mañana, espera a que se te pase, estás exagerando, esto ya lo intentaste. Y no lo intentaste así, no lo hiciste con la respiración correcta, con la postura correcta, con la renuncia explícita a lo que firmaste sin darte cuenta. No lo hiciste como lo vas a hacer hoy, con la terquedad santa de quien ha decidido no prestar más su cama como oficina del miedo. Hay una diferencia entre repetir y habitar, y lo que vas a aprender ahora es a habitar, a mudarte, a declarar domicilio en una sombra que no oscurece, protege. Te voy a pedir algo que suena pequeño y pesa toneladas en el mundo espiritual. Decide no huir de este momento. No abras otra pestaña. No te excuses diciendo que más tarde. No digas que luego lo ves completo. Quiero que te quedes porque hay palabras que son como trenes. Pasan una vez y si no subes te dejan en la estación con la maleta del alma abierta y la lluvia cayendo sobre tus cosas. Este es ese tren. Sube. Acomoda el corazón en el asiento. Permite que cada frase entre como pan caliente a un cuerpo que lleva horas de hambre sin reconocerlo. Si ahora mismo sientes que te cuesta incluso concentrarte, está bien. Toma aire despacio, suéltalo más despacio aún. Siente cómo el cuerpo intenta contarte su propia historia. Hombros que cargan más de lo que dicen, mandíbula apretada, manos inquietas. No culpes al cuerpo, te ha estado defendiendo como pudo. Hoy le vamos a dar un guardaespaldas de verdad.
Hoy vas a aprender a ponerle nombre al techo que te cubre por dentro y a cerrar, con una simple declaración, la puerta por donde entraba el frío. No tienes que entenderlo todo, solo mantenerte aquí mientras el espíritu va preparando el terreno. Piensa en este instante como en un preludio. No es el sermón aún, no es la oración aún, no es la guía completa aún. Es la escena previa en la que el director baja las luces del teatro y te pide silencio porque lo verdadero va a comenzar. Ese silencio, ese bajar de luces, esa preparación es lo que ahora mismo estamos haciendo con tus sentidos. Vamos a educarlos hacia la presencia, no hacia el pánico. Vamos a decirle a tu sistema nervioso que puede soltar el volante porque la conducción cambia de manos. Y cuando eso suceda, la frase de la que te hablo no va a sonar como otra cita, va a sonar como un decreto que se queda a vivir contigo. Si te preguntas por qué nadie te lo dijo así antes, quizás sí te lo dijeron, pero estabas en otra frecuencia, o te lo dijeron sin urgencia, o te hablaron como a un grupo y no como a una persona que respira, tiembla, recuerda y espera. Por eso te hablo a ti, con tu nombre invisible, con tus fechas que solo tú sabes, con esas habitaciones de la memoria donde guardas fotos mentales que no enseñas a nadie. A ese lugar quiero que llegue esta primera ola de verdad. A ese lugar donde el miedo pone sus maletas cuando se muda por temporadas largas. Hoy le vamos a dar la orden de salida. Hoy le vamos a devolver las llaves al dueño verdadero. Y si en este punto sientes un cosquilleo extraño, o ganas de llorar sin motivo, o una calma que no coincide con las noticias del día, no lo analices demasiado, déjalo estar. Es la antesala, es el umbral, es el pasillo justo antes de abrir la puerta grande. Mantente conmigo, porque en los próximos minutos voy a enseñarte a pronunciar la línea que convierte tu cuarto en santuario y tu desvelo en vigilia fecunda. No lo vamos a hacer por costumbre ni por cultura. Lo vamos a hacer por necesidad, por amor y por obediencia. Y cuando lo hagamos, el clima de tu noche sabrá que algo cambió de dueño. Sigue aquí. Respira otra vez. Baja los hombros. Deja que la esperanza se te acerque sin preguntar. Ya la escuchas, ¿verdad? Es el sonido de algo que viene con paso firme. No te muevas del borde de este río. Lo que se acerca no es una idea, es cobertura. Y cuando cubra, lo vas a saber sin que nadie te lo explique. Y ahora que te quedaste en el umbral y sentiste cómo el aire empezó a ordenarse por dentro, déjame tomar tu mano invisible y llevarte un paso más adentro, porque esto que te ocurre no es casualidad ni simple cansancio de fin de año. Tú cargas dolores que no hacen ruido, pero pesan como si llevaras piedras en los bolsillos del alma. Te despiertas antes de la alarma con una pregunta sin forma clavada en el pecho y la sostienes todo el día para que nadie la note. Y cuando por fin apagas la luz, el silencio se te vuelve demasiado grande, como si los pensamientos caminaran con botas dentro de tu cabeza y no supieran salir. Te pasa que la comida no tiene el mismo gusto, que las conversaciones se te vuelven guiones que repites por educación, que la risa te sale con un eco extraño, como si rebotara en paredes húmedas, y sabes que algo está fuera de sitio, porque ni siquiera las buenas noticias se quedan a dormir contigo. Entran, te saludan y se van antes de que puedas creerlas. Y por eso te entiendo cuando dices que estás cansado sin haber corrido, que te duele el cuello de mirar al cielo esperando una seña, que hay días en los que una palabra cualquiera te hace llorar por dentro. No de tristeza explosiva, sino de esa melancolía agotadora que no sabe dónde sentarse. Y te entiendo cuando en la mesa familiar escuchas planes y brindis y por dentro te preguntas por qué a ti el corazón se te queda quieto como un reloj sin pila. Y por eso hoy vengo a ponerte palabras donde nadie te puso un espejo, para decirte que lo que sientes tiene nombre y frontera, que no estás loco ni eres débil ni dramático, que hay heridas que no sangran por fuera y sin embargo condicionan cada paso, que hay grietas que no se ven en estudios y sin embargo cambian el clima de un cuarto, que hay momentos en que el alma se te seca como tierra sin lluvia y todo lo que cae rebota sin empapar. Y si estás asentando con la cabeza aunque nadie te vea, es porque te reconociste en este retrato sin maquillaje. Tú te reconoces cuando digo que a veces te quedas mirando un punto fijo como quien escucha una conversación en otra habitación. Y esa conversación te llama con un idioma que no sabes traducir. Y por eso hoy te digo que no eres el único.
que no es raro, que no estás a destiempo, que Dios llega justo cuando el vaso parece vacío y la garganta no tiene fuerza para otro sorbo de esperanza, y llega no con regaños, sino con abrigo, no con exigencias, sino con sombra, no con discursos, sino con presencia, que apaga incendios secretos. Y si todo esto te está apretando el alma, como si te quedara un número más chica, quiero que lo escribas ahora mismo, porque necesitamos romper el pacto con el silencio. Deja en los comentarios 3 palabras sencillas pero verdaderas. Escríbelo sin vergüenza y con nombre y apellido espiritual. Escribe: estoy aquí. Escribe: necesito cobertura. Escribe: no puedo solo. Y si tienes a alguien en el corazón que lleva meses en guerra y no sabe cómo pedir ayuda, escribe su nombre, su ciudad, su dolor, porque cuando lo confiesas en comunidad, se rompen candados que en soledad nadie encuentra. Y porque este no es un video para mirar de reojo, es un altar, y los altares se levantan con palabras que se ponen por escrito para que el cielo las lea y el enemigo las tema. Tú has sentido que hubo una temporada en la que el ruido de afuera se parecía al que llevabas dentro y te confundiste creyendo que la paz era un lujo para otros, y en ese punto hiciste concesiones pequeñas que hoy son montañas. Dejaste para mañana la oración de las noches, dejaste para cuando se pueda la lectura que te ordenaba el pensamiento. Cambiaste la vigilia por scroll, cambiaste el susurro de Dios por audios largos que no te alimentaron. Te prometiste que cuando pasara la tormenta volverías a la disciplina, y la tormenta se quedó a vivir en tu calendario. Entonces empezaste a pensar que tal vez no eras de los que escuchan, de los que sienten, de los que ven, y esa mentira te envolvió con una manta fría que te hizo querer dormir demasiado o no dormir nada. Y por eso esta parte es para devolverte el idioma perdido de tu alma, para recordarte que tú sí sientes, aunque el cuerpo esté cansado, que tú sí ves aunque la niebla te haya rodeado, que tú sí escuchas aunque el ruido de la culpa te haya tapado los oídos. Y si ahora mismo te estás acordando de la última vez que lloraste sin testigos o de la primera vez que te sentiste fuera de lugar en tu propia vida, escríbelo sin detalles si no puedes, pero escríbelo con un acto de fe mínimo. Escribe: Dios, sáname desde la raíz. Y si te nace, añade una frase más que rompa el acuerdo con la vergüenza. Escribe: este dolor tiene nombre y hoy lo entrego, porque las palabras no son adornos en la guerra espiritual, son llaves, son martillos, son luces. Y cuando la comunidad se junta a nombrar la verdad, el enemigo pierde el monopolio de los susurros y el cuarto recupera su acústica para la voz de Dios. Sé que entendiste, porque el cuerpo entiende antes que la mente, y por eso quiero que lo sientas por un instante sin apuros. Vuelve a respirar profundo y reconoce dónde te habla este retrato. Si te habla en el estómago como nudo, en la garganta como piedra, en la espalda como peso, en la sien como tambor. Y mientras lo reconoces, haz algo pequeño y determinante. No te vayas, no cierres, no pospongas. Deja un rastro público de tu decisión de quedarte, porque te voy a llevar de la mano a un lugar donde la sed se apaga y el miedo pierde nombre. Pero necesito que hagas tu parte, que dejes huella de que estuviste aquí de verdad. Escribe: yo creo. Si estás decidido a no normalizar la sequedad del alma, escribe: háblame, Señor, si te comprometiste a escuchar con atención. Escribe: cubro mi casa, si vas a seguir cada paso aunque el cansancio te diga que lo dejes para mañana. Y si hay alguien en tu familia que necesita entrar en este círculo de sombra y abrigo, escribe su nombre, porque vamos a orar por él. Porque tu comentario no es un dato para un algoritmo, es un ladrillo en el muro de protección. Y los muros se levantan juntos, y las ciudades amadas de Dios vuelven a brillar cuando sus puertas se sostienen con manos hermanas. Y tú no llegaste tarde, llegaste justo cuando el cielo abrió la ventana para que entraras aire nuevo. Así que quédate, escribe, declara, suelta el pudor inútil, porque a veces la fe empieza con un amén, escrito con los dedos temblando, y ese pequeño amén mueve engranajes invisibles que cambian la dirección de una vida entera. Desde otro ángulo que nadie te mostró, lo que vienes arrastrando no es simple mala racha, ni un cansancio que se cura con vacaciones. Es un desorden de fondo, una fisura sutil por donde se cuela todo lo que te drena. Un diagnóstico que no aparece en informes, pero gobierna decisiones. Es una enfermedad del espíritu que ha ido anestesiando tus sentidos, apagando tu hambre de oración y robándote el apetito por la presencia,
hasta convertirla en un recuerdo bonito y lejano. Esa fisura no llegó de golpe, se abrió con pequeñas concesiones, con acuerdos silenciosos firmados a la carrera, con palabras que te tragaste cuando debías expulsarlas, con pensamientos que hospedaste por mientras y se quedaron de inquilinos, con hábitos nocturnos que parecían inocentes y te fueron entrenando a consultar todo menos a Dios. Y el resultado es este paisaje interior donde vives, apagando incendios con vasos de agua, preguntándote por qué lo que antes te tocaba ahora rebota, por qué tus mejores intenciones naufragan justo en la orilla, por qué el descanso no descansa y el sueño no te encuentra aunque cierres los ojos. Llamemos a las cosas por su nombre para recuperar el timón. Has permitido que la duda administre tus mañanas, que la ansiedad escriba tus agendas, que la culpa escoja tus palabras, que el miedo decida tus rutas, y como toda administración tirana, te ha ido pasando factura con intereses. Te ofrece alivios breves que cuestan caro, te presta anestesias que demandan más dosis cada semana, te vende controles que nunca controlan nada, y por eso entras al día como quien camina descalzo en un piso de espinas, midiendo cada paso, evitando cada esquina, deseando lo mínimo para no romperte, y lo más grave no es el dolor, es el relato que te cuentas para justificar la herida, porque cuando el relato se te instala, empiezas a llamar normal lo que es ajeno, domesticado lo que es salvaje, cotidiano lo que es invasión, y esa normalización es el verdadero sabotaje. Si lo reconoces aunque sea en parte, no lo hagas teoría, sácalo a la luz ahora mismo, porque la oscuridad sobrevive del silencio y el diagnóstico invisible se desarma cuando se nombra con la boca y se escribe con la mano. Aquí no hay vergüenza. Aquí hay cirugía a corazón abierto con ternura. Así que toma valor y deja constancia en los comentarios como quien firma el consentimiento para sanar. Escribe, rompo el acuerdo con el miedo. Y añade, si te nace, la grieta que hoy entregas. Renuncio a la culpa que me gobierna. Suelo refugiarme en distracciones que me vacían. Me acosté en la resignación sin darme cuenta. Suéltalo con honestidad y sin adornos, porque cada palabra honesta abre una ventana por donde entra aire nuevo. Y cuando el alma respira otra vez, la mente baja las armas, el cuerpo afloja nudos, el cuarto cambia de clima. No necesitas más pruebas para creer que esto es espiritual. Ya las tienes en la memoria, las tienes en ese patrón que se repite, en esa puerta que nunca se abre del todo, en esa risa que se corta antes del final, en esa conversación donde te escuchas decir, estoy bien, mientras por dentro te firmas una derrota más. Y es aquí donde el diagnóstico se vuelve mapa. La grieta está en el lugar del habitar, no en el lugar del visitar. Dejaste de morar y empezaste a pasar. Dejaste de beber y empezaste a mojarte los labios. Dejaste de encender y empezaste a mirar velas ajenas, y ese tránsito sutil convirtió la fe en un museo al que vas de excursión en vez de una casa donde vives. Por eso, hoy reubica los muebles de tu interior, desmonta el altar al pánico, levanta el altar al Dios vivo y empieza por lo pequeño pero total, porque el reino entra por decisiones que parecen diminutas y resultan definitivas. Todo esto que te digo no es regaño, es un parte médico con esperanza. Es el momento en que el médico te mira a los ojos y no te miente. Te dice qué tienes, cómo llegó y qué vamos a hacer para que se vaya. Y la primera medicina es esta: confesar la verdad delante de una comunidad que cree. Porque la fe compartida multiplica el oxígeno y la mentira compartida se asfixia. Si hasta aquí algo adentro se acomodó como quien encuentra por fin la palabra que le faltaba, deja un rastro para ti y para el cielo. Escribe, necesito habitar, no visitar. Y si hay un nombre que hoy debe entrar debajo de la misma cobertura, escribe ese nombre también, porque el diagnóstico invisible no se hereda cuando la casa está vigilada. Y hoy estás instalando guardia en tu puerta, y esa guardia empieza con declarar en público lo que eliges en lo secreto. Y así como un especialista te explicaría que la lesión no es en la piel, sino en el tejido profundo, aquí te digo con amor y autoridad que lo tuyo no es mala suerte ni carácter débil, es una grieta en el lugar de la presencia. Y si reparas ahí, todo lo demás se reordena, como cuando reparas el cimiento y de pronto las puertas vuelven a cerrar, las ventanas a encajar, los pisos a nivelarse,
Y por eso vas a notar señales en lo cotidiano, no solo en lo místico. Conversaciones que ya no te desgastan, noticias que pierden filo, noches que no te muerden, decisiones que no te aplastan, lágrimas que no te ahogan porque ahora riegan. Y cuando esas señales aparezcan, acuérdate de que empezaron aquí, en el instante en que nombraste la grieta y la pusiste bajo la luz. Para no dejar cabos sueltos y para preparar el golpe de gracia que viene, déjame enlazar tu corazón con lo que sigue, porque un diagnóstico sin advertencia es teoría, y lo que hoy está en juego no es una teoría, sino tu destino. A continuación voy a mostrarte con claridad lo que se pierde cuando ignoramos esta fisura y lo que se desata cuando la tratamos a tiempo. Y te lo voy a respaldar con la palabra que corta hasta lo que tú no alcanzas. Así que no te desconectes y antes de pasar, escribe: estoy listo para cerrar la grieta, para sellar con tus dedos lo que ya decidió tu espíritu, porque lo que viene es la advertencia que te salva del precipicio y la señal que te pone en ruta hacia la restauración. Al ponerle nombre a la fisura, es justo hablarte con la claridad que salva vidas. Cuando se ignora una grieta en el alma, la casa entera empieza a inclinarse sin que se note al principio. La alegría se convierte en un gesto aprendido. Las decisiones se toman desde el cansancio. El cuerpo se vuelve tablero donde la ansiedad escribe su dictado. Y la familia respira el mismo aire enrarecido aunque nadie lo confiese. Lo que hoy parece una etapa se vuelve estructura si no se interviene. El desorden se normaliza. La mente aprende rutas de huida en lugar de sendas de paz. La culpa se disfraza de prudencia y el miedo adopta voz de sentido común. Y así, sin gritos ni escándalos, te encuentras firmando cheques de futuro en blanco para que otros escriban lo que no te conviene. La escritura no adorna este punto. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Y cuando la visión se apaga, cuando dejas de mirar tu vida desde el Dios que habitas, terminas girando en círculos con la sensación de avanzar, agotado de darte vueltas sobre el mismo punto, gastando fuerzas en apagar incendios que tú no encendiste, perdiendo sensibilidad para lo sagrado, y lo sagrado, cuando se opaca, deja huecos por donde se cuelan sombras. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6 no es un reproche académico, es el diagnóstico de una casa que dejó la puerta abierta por ignorancia, y una puerta abierta no distingue a quién entra. Permite el robo de paz, la siembra de mentiras, el contagio de desánimo, la invasión de hábitos que se comen los días. Por eso el cielo hoy te habla firme. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Porque deslizarse no duele al inicio, se siente suave, resbaladizo, cómodo, hasta que descubres que estás lejos del puerto y el combustible del alma va en reserva. Quiero que contemples lo que está en juego sin pánico, pero sin rebajas. Si no cierras la brecha, la enfermedad espiritual seguirá buscando piel donde manifestarse. A veces será en insomnio que Yuya llamas normal, a veces en reactividad que destruye conversaciones, a veces en dolores sin causa que el cuerpo grita para que el alma sea escuchada, a veces en decisiones tomadas para evitar el dolor y no para abrazar el propósito. Y ese modo de vivir te aleja de lo que naciste para hacer. Llamarás prudencia a lo que es miedo, llamarás humildad a lo que es resignación, llamarás paciencia a lo que es parálisis, y la confusión te comerá en cucharadas pequeñas. Los tuyos verán tu fe como un museo de piezas valiosas pero sin vida. Perderán hambre por lo eterno porque solo vieron tu cansancio. Creerán que Dios es un concepto y no un aliento. Y tú mismo, sin darte cuenta, darás lugar, Efesios 4:27, donde nunca tendrías que haber cedido un centímetro. El ladrón tiene una estrategia de largo plazo y no anuncia su agenda. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10a. Va por tu foco, por tu ánimo, por tu adoración, por la manera en que nombras tus días, y cuando logra que tu adviento sea calendario sin presencia, te roba la práctica de habitar y te deja con visitas esporádicas a un Dios que quiere vivir contigo. No te digo esto para asustarte, te lo digo para que despiertes con una lucidez que corta el sedante de la costumbre, porque la advertencia de Dios
siempre viene acompañada de un camino de salvación, y ese camino empieza por cerrar legalidades, por sellar puertas, por volver a decir con voz alta lo que decidiste en el espíritu, por elegir morar bajo una sombra que cancela permisos de entrada. Observa con honestidad las marcas de ese descenso silencioso. Promesas que dejaste de orar por no decepcionarte. Proyectos que guardaste en un cajón por miedo a equivocarte. Conversaciones que evitas para no confrontar la mentira. Hábitos que toleras mientras pasa la racha. Excusas que usas para llamar prudencia a la tibieza. Y al fondo de todo, una oración que se volvió suspiro resignado. Si te ves en ese espejo, no te culpes. Responde, porque escudo y adarga es su verdad. Salmo 91:4. Y la verdad hoy te está cubriendo para que puedas actuar. El costo de ignorar la advertencia es seguir formando parte de un ciclo que alimenta lo que te hiere. El fruto de atenderla es entrar en un tiempo donde tu habitación cambia de dueño, tus noches dejan de ser la oficina del miedo, tu mesa recupera conversación de vida, tus decisiones nacen de presencia y no de presión, y tu familia aprende por contagio que lo sagrado no es un discurso, sino una atmósfera. Lo voy a decir sin rodeos. Si no actúas, el año nuevo te encontrará con la sombra vieja. Si respondes, esta misma semana notarás en el aire señales pequeñas pero definitivas, como cuando una casa cerró por fin la ventana rota y deja de entrar polvo. Y la acción que hoy te pido es concreta, humilde y poderosa a la vez. Deja constancia pública de que has recibido la advertencia y eliges cerrar la grieta. Escribe ahora mismo en los comentarios, cierro la brecha hoy. Y si hay un área donde el robo ha sido consistente, salud, ánimo, fe, familia, propósito, nómbrala con sencillez. Cierro la brecha en mi descanso, cierro la brecha en mi ánimo, cierro la brecha en mi casa, porque cuando lo declaras delante de testigos, el cielo respalda, tu mente se alinea y la mentira pierde reserva. Para que no quede en el aire como teoría severa, voy a conducirte al terreno donde las advertencias se vuelven historias y las historias se vuelven prueba viva. Porque nada convence tanto como la huella de alguien que caminó antes. En la siguiente parte vas a ver, con detalle y sin maquillaje, cómo dos vidas comunes cerraron la grieta y qué señales irrumpieron en sus noches como amaneceres adelantados. Y mientras te preparo para escuchar, deja un rastro de fe que abra el suelo para esos testimonios. Escribe, no cedo terreno, si decides sostener esta advertencia con acciones. Y si tienes el nombre de alguien a quien quieres traer bajo esta sombra, escríbelo también, porque el próximo paso será mostrarte en carne y vida que cuando la palabra se honra, la casa se endereza y el adviento se vuelve presencia palpable. Para ver con ojos limpios lo que esta palabra hace cuando deja de ser teoría y se vuelve respiración, mira primero a Daniela en una ciudad donde las montañas se encienden cada tarde y los semáforos parecen latidos. Una mujer que llegaba a casa con los hombros encorvados por un cansancio que ningún médico lograba encerrar en un diagnóstico, que dormía a ratos con el celular pegado a la palma, como si en cualquier momento necesitara auxilio, y que había empezado a hablar bajito para no molestar a nadie con su tristeza. Las discusiones pequeñas se hacían gigantes al caer la noche. El trabajo se había convertido en una cinta transportadora de tareas sin alma. El corazón aprendió a esconder sus preguntas, porque cada vez que las sacaba alguien le respondía con un «tienes que ser fuerte», que en vez de levantarla, la dejaba más sola. Una madrugada, después de un ataque de pánico silencioso que solo ella escuchó, se aferró a una frase que había leído 1000 veces sin obedecerla, se puso de pie con los pies descalzos sobre el piso frío, apagó la habitación hasta dejarla en penumbra y con una respiración pesada y lenta pronunció como un traslado de domicilio esa línea antigua que más que leerla se habita, y lo hizo sin exigirse sentimientos, sin esperar luces ni temblores, solo con la honestidad de quien reconoce que no puede más, y repitió en voz lo suficientemente baja para no despertar a nadie, pero lo suficientemente clara para despertar su propia fe. Y cuando terminó no pasó nada espectacular. El techo era el mismo, la cama era la misma, la ciudad seguía vibrando afuera, salvo por un detalle que pareció irrelevante, y luego sería la primera señal.
El aire de su cuarto dejó de morder, la presión en el pecho aflojó un diente, el pensamiento dejó de correr en círculos y se sentó en una silla. Y esa noche no durmió muchas horas, pero las que durmió fueron limpias como agua de río. Repitió el ritual a la noche siguiente y a la siguiente. Añadió al tercer día una confesión pública en un papel pegado detrás de la puerta con la simple frase, hoy habito. Y en la semana 4, sin anuncios, notó que las conversaciones no terminaban en escalada, que la espalda no crujía como madera vieja al levantarse, que la oración ya no era un mensaje de voz que se envía al cielo sin esperar respuesta, sino una mesa servida donde la presencia hacía ruido de cubiertos. Y aunque los problemas seguían pidiendo su turno, la casa cambió de dueño. La puerta dejó de ser pasillo para el miedo y cada vez que un pensamiento vestido de verdugo tocaba, Daniela respondía con una sombra que sabía su nombre antes de que ella la pronunciara. Meses después, cuando llegó el tiempo de encender una vela y contar los días hacia un nacimiento, no tuvo que fingir alegría. La alegría caminó sola hasta la sala, se sentó donde siempre se había sentado la ansiedad, y la frase con la que había combatido se volvió una almohada sobre la que su hija aprendió a orar sin temblar, y al contarlo lloró sin pena, no de tristeza sino de reconocimiento, porque entendió que el cambio empezó cuando dejó de visitar los versículos como turista y eligió vivir bajo una sombra que hace guardia mientras uno descansa. De otra orilla llega Julián, camionero en rutas largas, que aprendió a medirse el ánimo por los kilómetros y había convertido la cabina en un cuarto de guerra donde los pensamientos levantaban polvo, con un dolor de cabeza que el doctor etiquetó como tensión y que la farmacia calmaba por horas para verlo regresar, como si hubiera sentido nostalgia, con una rabia muda que explotaba en bocinazos y con una ansiedad que lo hacía comer sin hambre a las 3 de la madrugada en estaciones donde nadie pregunta y todos miran al suelo. Un día, estacionado junto a una llanura que parecía océano, escuchó una predicación fragmentada entre interferencias y risas de fondo. Justo la parte en que alguien hablaba de una llave que cerraba ventanas, por donde entra el frío. Y aunque se rió de sí mismo por lo cursi, decidió probar. Apagó la radio para escuchar su propia respiración. Bajó la cabeza como quien cierra un trato y no quiso pensar demasiado porque cada vez que pensaba se saboteaba. Así que directamente declaró la línea que ya conoces con un tono que no era bonito pero sí firme. Puso el nombre de su familia al final como quien firma una carta y se quedó quieto, sin buscar nada, dejando que la cabina se hiciera templo por primera vez. Al principio solo percibió silencio, un silencio nuevo, sin la tensión de siempre, un silencio que no presionaba sino que abría espacio, como si por fin alguien hubiera colgado cortinas para que la luz no pegara directo en los ojos. Y esa noche, en un motel olvidado, durmió como no recordaba desde el nacimiento de su primer hijo. Y al despertar no tuvo que convencerse con frases motivacionales porque la cabeza no dolía y los hombros estaban en su lugar. Y poco a poco, semana tras semana, mientras memorizaba la frase y la usaba como contraseña, cada vez que el miedo cambiaba la voz para hacerse pasar por prudencia, se dio cuenta de que podía bajarse del camión con un ánimo que no pedía permiso, que podía llamar a su esposa sin medir palabras para no pelear, que podía orar sin sentir que estaba haciéndole perder el tiempo a Dios. Y la ruta que tantas veces fue desierto se volvió un corredor vigilado donde la soledad ya no tenía dientes. Y si alguien le preguntaba qué había hecho distinto, no sabía editar una respuesta corta. Solo decía que cambió de domicilio por dentro y que donde antes dormía, el miedo ahora duerme otro, uno que cubre, uno que no se despierta con sirenas ni cede su lugar por amenazas. Cuando llegó a casa para el cumpleaños de su madre, la mesa olía a pan y su hijo menor le pidió que repitieran juntos la línea antes de soplar las velas. Y al escuchar la frase en voz del pequeño, comprendió que las promesas no se heredan por genética, sino por práctica, y que practicar habitar es la manera más concreta de enseñar a vivir. Y cuando se sentó esa noche afuera a mirar el cielo, no le hizo falta radio, porque el ruido del corazón había bajado por fin a un volumen en el que se puede escuchar a Dios. Con estos retratos vivos, lo que necesito es que te atrevas a reconocer tu propio andén en esta estación, no para compararte ni para sentirte menos, sino para decidir. Porque las historias no te sirven de espejo si no escribes tu nombre en el borde.
Así que si alguno de estos caminos se parece al tuyo, o si sientes que lo que te falta es esa mudanza interior que ellos hicieron con un acto pequeño y tenaz, deja constancia en voz baja, pero con letras visibles. Suelta en los comentarios una oración corta y pública que te amarre a la ruta y desarme la vergüenza. Escribe: decido habitar. Si ya te cansaste de visitar de vez en cuando, escribe: mi casa bajo sombra. Si vas a encender esta práctica en tu cuarto, escribe el nombre de quien necesita que lo traigamos juntos a esta cobertura. Porque cuando uno confiesa y otro intercede, el cielo reconoce comunidad y la comunidad sostiene puertas que solos no podemos mantener abiertas. Y mientras dejas ese rastro, quédate cerca, porque voy a mostrarte que estas historias no flotan en suspensión romántica, sino que descansan en una promesa firme y antigua que se vuelve escudo cuando la pones en boca y en respiración. Y ese puente nos lleva a la parte en la que la esperanza deja de ser deseo y se afirma como certeza para tu temporada. Si traes estas historias a tu propia orilla y sientes que por fin hay un mapa que no te exige perfección sino presencia, entonces escucha la promesa que sostiene el camino como una viga maestra, no como un deseo sentimental, sino como un decreto que ya fue pronunciado sobre los que deciden habitar y no solo visitar, porque el Dios que te ve cansado no te ofrece una tregua momentánea, sino una restauración que desciende por capas, primero en el clima del cuarto, luego en la arquitectura de los pensamientos, después en la memoria que antes te traicionaba y ahora se vuelve testigo, y finalmente en la manera en que nombras tus días, y lo haces sin teatralidad, con la firmeza silenciosa del que entra y toma posesión de lo que siempre fue suyo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice la palabra que hoy no te visita, te adopta. Y cuando esa verdad deja de ser un cuadro y se vuelve techo, comienza una reparación de fondo donde el miedo ya no tiene llaves, el insomnio pierde su oficina, la ansiedad se queda sin contrato y la culpa deja de dictarte horarios. Porque yo sanaré tus heridas, dice el Señor. No se pronuncia para consolar, se pronuncia para ejecutar, como cuando un médico coloca la orden en el expediente y cambia el protocolo, y de pronto lo que creías crónico deja de mandar, lo que te resignaste a tolerar empieza a retroceder, lo que llamabas así soy, muestra su máscara de mentira y se cae sin hacer ruido. Y tú, que aprendiste a medir el día por la cantidad de peso que cargabas, te descubres midiendo por la cantidad de paz que te sostiene, y no solo tú, también la gente que amas. Porque la promesa nunca se queda de puertas adentro, se derrama mesa afuera y transforma la conversación en liturgia sencilla. Y entonces el cuarto se vuelve casa, la casa se vuelve altar y el altar se vuelve señal. Y el que entra percibe que ahí se habita, que ahí hay sombra, que ahí hay una presencia que no pide permiso para quedarse. Lo que te digo no es optimismo voluntarioso, sino una jurisdicción nueva sobre tu historia. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ya no es la línea que te explica el dolor, sino el contraste que resalta lo que Cristo vino a instalar: vida y vida en abundancia. Y abundancia aquí no es lujo ni exceso, es suficiencia sólida, es respirar sin deuda, es dormir sin deuda, es decidir sin deuda, es amar sin deuda, es trabajar sin deuda, es orar sin deuda, es quitarle al miedo la silla que le prestaste y devolverle su lugar a la confianza. Y esa transferencia ocurre cuando aceptas la invitación más sencilla y más exigente a la vez. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No como pausa, sino como modo. No como fin de semana, sino como domicilio. Un descanso que no te inhabilita para luchar, sino que te vuelve eficaz. Porque quien habita, combate desde sombra y no desde intemperie. Y la sombra te ordena los impulsos, te filtra los disparos, te recuerda que la palabra no es cita bonita, sino espada viva que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y limpia el filtro por el que miras, y al limpiarlo restaura, y al restaurar te devuelve hambre de lo sagrado, y al devolverte hambre te vuelve a encender la vela interior que pensabas apagada. Y así, paso a paso, sin pirotecnia,
La promesa deja de ser un póster y se vuelve la temperatura estable de tu día, esa templaza en la que ya no negocias con lo que te hiere, ni te justificas ante lo que te encoge, porque sabes que no estás improvisando defensa, estás viviendo en ella. Si mientras te lo digo algo dentro se ha enderezado como quien escucha su verdadero nombre y le responde, deja una piedra de memoria para ti y para los que vendrán a leer después, buscando lo mismo que hoy te encontró. Suelta en los comentarios una frase que sea pacto y no consigna. Escribe, habito bajo tus alas. Si decides hoy mudarte de manera consciente. Escribe, restaura mis heridas. Si aceptas que la sanidad empieza donde por años te callaste. Escribe los nombres de quienes quieres arrimar a esta sombra, porque cuando la promesa se confiesa delante de testigos, se acelera su trabajo por dentro. Y no temas nombrar lo que te pesó. El altar no es vitrina, es taller, y aquí se arregla lo que parecía descartado. Y mientras lo escribes, toma nota de este puente, porque la promesa no flota sola. Tiene una práctica sencilla y radical que la hace tangible, una guía breve y frontal para cerrar legalidades y abrir ventanas. Y en el siguiente tramo voy a ponerte en la mano 3 movimientos concretos para que esta restauración no se quede en el vuelo de las palabras, sino que aterrice en tus horarios, en tu cama, en tu mesa y en tu puerta. Para que la promesa deje de ser aire y se vuelva pan, vas a entrar conmigo en una práctica corta y definitiva que no exige talento sino decisión. Y voy a dártela como quien acomoda tus manos para que la herramienta corte justo donde debe. Primero al amanecer, cuando todavía no has cedido tus sentidos a ninguna otra voz, vas a levantarte sin consultar el reloj del mundo y vas a declarar en voz que se escuche dentro de ti, aunque nadie más esté despierto, que eliges domicilio y no hotel en la presencia. Y lo harás poniendo sobre la lengua las mismas palabras que abren el techo invisible que hemos estado nombrando. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no lo dirás como cita memorizada, sino como quien firma una mudanza real. Vas a pronunciar, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y mientras lo dices vas a imaginar, no como fantasía, sino como obediencia de la imaginación al Espíritu, el contorno de tu cama, de tu puerta, de tu mesa, de los cuerpos que amas, cubiertos por un ala que no pesa y sin embargo detiene toda saeta. Y cuando termines no correrás a la prisa, te quedarás un minuto sin añadir nada, respirando hondo como el que sabe que ya no está a la intemperie. Ese minuto enseñará a tus nervios que el techo cambió de dueño y al repetir los 7 amaneceres seguidos, notarás que la mente se sienta en su silla más rápido, que la ansiedad pierde el derecho de apertura, que la palabra refugio deja de ser un concepto y gana textura de casa. Y si quieres dejar una piedra de memoria para ti y para los que vendrán después a buscar en tus huellas la misma salida, escribe ahora mismo, yo habito desde hoy en los comentarios con el nombre de la ciudad desde la que escuchas, porque el cielo honra lo que se confiesa ante testigos y tu propia conciencia recordará mañana lo que prometiste hoy. Con el corazón ya posado bajo sombra, vendrá el movimiento que cierra legalidades y anula contratos que firmaste a oscuras cuando estabas cansado. Y aquí no harás una guerra de gritos, sino un acto de autoridad sencilla que rehace el alfabeto de tu día. Abrirás la boca con la sinceridad del que se planta en la puerta de su casa y dirás que rechazas el viejo gobierno del ladrón, sin adornos ni metáforas, con las palabras que el maestro te entregó para desactivar el engaño de fondo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y justo ahí, clavando la estaca en la tierra, afirmarás lo que es tuyo por herencia, aunque la emoción tarde en alcanzarlo. Pero Jesús vino para que yo tenga vida y para que la tenga en abundancia. Y te escucharás a ti mismo proferir frases que nunca te habías atrevido a decir en voz clara. Renuncio al robo de paz. Revoco la culpa que dicta mis horas. Anulo la ansiedad heredada que me educó a sobrevivir. Recibo la abundancia de Cristo como estándar y no como visita. Y a cada renuncia añadirás un gesto pequeño del cuerpo. Abrir las manos, enderezar la espalda, mirar hacia arriba, para educar a tu carne a lo que tu espíritu ya decidió. No te sorprendas si en medio de esta declaración aparecen lágrimas o bostezos o un silencio nuevo. El alma reconoce los cambios de jurisdicción antes de que la mente tenga palabras, y cuando cierres esa puerta en voz alta,
deja constancia pública de ese cierre para ti y para los tuyos. Escribe: cancelo el robo y nombra sin vergüenza el área: descanso, ánimo, familia, propósito, salud, porque las puertas espirituales se aseguran también con tornillos de comunidad, y aquí hay manos dispuestas a afirmar los goznes contigo. Quedará entonces el movimiento quirúrgico, el más preciso y al mismo tiempo el más tierno, ese en el que dejas de pelear con tus fuerzas y permites que la palabra haga lo que el bisturí humano no alcanza, y volverás a pronunciar sin prisa el decreto que separa verdad de mentira. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y al decirlo, no te quedarás en la cornisa del oído, abrirás las puertas internas que siempre cierras cuando llega el dolor, y pedirás sin miedo: entra y corta. Y presentarás delante del verbo lo que te cuesta nombrar, ese recuerdo que todavía gobierna reacciones, ese hábito que te promete anestesia a cambio de más vacío, esa palabra aprendida que te achica, y te quedarás un momento quieto dejando que la espada trabaje donde tú siempre te rindes, sin dirigirla, sin sugerirle, solo cediendo. Y cuando el filo haya hecho su obra dirás un gracias que no es fórmula sino respiración nueva, y sellarás con una frase que te acompañará durante el día como un estribillo bajo: escudo y adarga es tu verdad sobre mí. Y cada vez que una vieja voz intente reinstalar su contrato, repetirás el estribillo para recordarle a tu mente que la cirugía ya se hizo, y para que esta incisión tenga memoria que la proteja de la infección del pasado, vas a escribir lo que el Espíritu te subrayó: una palabra, un nombre, una imagen, y la vas a dejar como comentario para que la comunidad la sostenga contigo. La espada me señaló. Y completarás la frase con humildad y valentía, porque lo que se confiesa en luz no vuelve al sótano con la misma facilidad. Si sientes que el cuerpo te acompaña ahora de otra manera, que el pecho tiene más oxígeno y la cabeza menos neblina, aprovecha este estado limpio para tender el puente hacia lo que viene, porque la práctica abre camino a una decisión alta que definirá tu temporada como pocos actos lo han hecho. Y en el siguiente tramo voy a subir el tono hasta el borde en el que las reservas se rinden y la voluntad dice sí sin condiciones. Así que antes de cruzar, escribe: camino en la sombra. Si has entendido los 3 movimientos y te comprometes a sostenerlos 7 días, y deja también el nombre de la persona por la que quieres levantar esta misma cobertura, porque el clímax que nos espera no es un espectáculo, es un pacto, y los pactos se celebran mejor cuando hay testigos que creen y recuerdan. Llegó el momento de poner tu voz donde ya pusiste el corazón, y quiero que lo hagas conmigo sin prisa y sin miedo. Si puedes, coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre tu cabeza, como quien bendice sus pensamientos y su ánimo. Inclina apenas el rostro para decirle al alma que aquí manda la presencia, y respira profundo para que el cuerpo entienda que ya no corre, que entra bajo un techo seguro. Y ahora repite conmigo en voz audible si te es posible, y si no, que sea un murmullo firme que te escuche por dentro: Señor Jesús, aquí estoy con lo que traigo y con lo que no sé nombrar. Te entrego mis horas gastadas, mi sueño liviano, mis batallas silenciosas. Te entrego el cansancio que no se cura con descanso y la culpa que me robó la mesa. Te reconozco como mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré, y declaro que hoy no visito tu sombra. Hoy me mudo a tu abrigo. Hoy decido habitar y no transitar. Hoy firmo con mi boca lo que ya decidió mi espíritu, y digo sin reservas que bajo tus alas estoy seguro, porque escudo y adarga es tu verdad sobre mí. Y mientras lo digo, dejo entrar a tu paz para que ocupe los lugares que el miedo puso en arriendo. Dejo entrar a tu luz para que revele lo que escondí por vergüenza. Dejo entrar a tu palabra viva para que parta como espada lo que yo no pude separar. Porque escrito está que tu palabra es viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ven ahora y corta la raíz vieja del pánico, corta la alianza oculta con la resignación, corta la dependencia de lo que me anestesia y me deja más vacío. Y donde cortes siembra, donde retires vendas, donde desgajes plantes, que el hueco que deja el engaño
lo llene tu presencia y no otra cosa. Sigue conmigo y nómbralo con claridad para cerrar puertas. En tu nombre renuncio al gobierno del ladrón. Rechazo el robo de mi paz, la matanza de mi ánimo y la destrucción de mi propósito. Porque tú dijiste que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero tú viniste para que yo tenga vida y para que la tenga en abundancia. Así que recibo esa abundancia no como visita, sino como modo de vivir. No como emoción pasajera, sino como estado sostenido bajo tu sombra. Y declaro que esta abundancia ordena mi descanso, alinea mi pensamiento, limpia mi memoria, fortalece mi voluntad y santifica mi casa. Y ahora, Jesús, cierro legalidades que mantuvieron la ventana abierta, retiro mi acuerdo con la voz que me decía que nací para vivir a medias, desarmo el relato que normalizó la tristeza y la llamó temperamento, desactivo la frase heredada que me encogía el corazón cada vez que intentaba creer, y en su lugar planto tu promesa, planto tu nombre, planto tu escudo, planto tu verdad. Que el techo de mi cuarto sea tu sombra, que el dintel de mi puerta sea tu sangre, que el aire de mi cama sea tu paz, que el lenguaje de mi mesa sea tu esperanza. Ahora trae a los tuyos bajo el mismo manto y pronuncia sus nombres como quien los cubre con una manta tibia. Dilo sin miedo y sin tecnicismos. Cubro a mi madre, cubro a mi padre, cubro a mis hijos, cubro a mi pareja, cubro a mi amigo que no duerme, cubro a ese hermano que piensa que está solo. Los coloco contigo, Jesús, bajo el abrigo del Altísimo, y declaro sobre ellos lo que declaro sobre mí, que no temerán el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y donde hubo susto repetido, pon valentía tranquila. Donde hubo discusión crónica, pon mansedumbre con filo. Donde hubo insomnio, instala descanso que repara. Donde hubo dolor sin causa, revela la causa y sana desde la raíz. Porque tú vendaste a los quebrantados de corazón y sanarás nuestras heridas. Y mientras lo confieso, te pido que enseñes a mi casa a habitar y no a visitar, a encender la vela por dentro y no a depender de luces prestadas, a guardar silencio que escucha en vez de silencios que esconden, a comer pan con gratitud en vez de tragar a prisa lo que no alimenta. Quiero que ahora hagas conmigo un gesto de fe, que el cuerpo recordará cuando lleguen las noches difíciles. Abre despacio las manos como quien suelta el puño y di sin adornos, entrego. Y repite lo que sueltas. Entrego la ansiedad que me organiza el día. Entrego la culpa que dicta mis decisiones. Entrego la necesidad de controlar lo que no me toca. Entrego la autodefensa que me hace herir. Entrego la tristeza que convertí en identidad. Entrego la voz que me dice que me esconda. Y recibe de vuelta con tu propia boca lo que Él te devuelve. Recibo tu paz que supera entendimiento. Recibo tu gozo que no depende de circunstancias. Recibo tu mansedumbre que vence sin gritar. Recibo tu dominio propio que me guarda de caer en lo mismo. Recibo tu compasión para no tratar con dureza a los que aman desde su herida. Recibo tu sabiduría para nombrar mis días con verdad y no con miedo. Y ahora declara con fuerza quieta que tu cuarto cambió de dueño. Esta casa pertenece al Señor. Esta cama pertenece al Señor. Esta puerta pertenece al Señor. Esta mente pertenece al Señor. Y como señal cierro con el verso que nos firmó el techo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y al decirlo, recibe la sombra como un peso amable sobre los hombros, como un manto que no sofoca sino que guarda, como una nube que no se disipa con el primer viento. Antes de sellar, trae al presente la zona de tu vida donde siempre te sientes al borde y páralo frente a la promesa. Coloca ese asunto en tu mano izquierda y en la derecha coloca la palabra que hoy te cubre y acerca ambas manos hasta que se encuentren como quien junta piezas que se habían separado, y cuando se toquen di de nuevo, escudo y adarga es tu verdad, y quédate unos segundos en esa postura dejando que la mente aprenda un nuevo reflejo. Cuando llegue el pensamiento viejo, responder con sombra. Cuando toque la culpa, responder con verdad. Cuando se presente la prisa, responder con vigilia. Y para dejar una estela que te recuerde esta hora cuando el ánimo flaquee, te pido que lo dejes por escrito como altar compartido. Escribe amén, habito bajo tus alas. Si esta oración fue tuya, añade, si te nace, el nombre de la persona por la que acabas de cubrir con tu voz.
Y si hubo una frase que te atravesó como un rayo manso, escríbela también, porque lo que se comparte aquí no es consigna, es pacto, y los pactos se renuevan cuando la comunidad sostiene la palabra que cada uno pronunció en su cuarto. Con el sello puesto y la sombra instalada en el lenguaje de tu día, vamos a cruzar la puerta que se abre después de orar, cuando el corazón se vuelve dócil para escuchar. Y en el siguiente tramo te invitaré a levantar tu voz en la comunidad como acto de pertenencia y de cobertura mutua, para que esta gracia no se quede encerrada en tu habitación, sino que corra como río entre los que necesitan una señal. Así que quédate cerca y deja ya tu piedra de memoria en los comentarios, para que otros que lleguen tarde a esta hora sepan que aquí hubo fuego manso que no se apaga con el viento. Hay algo que solo sucede cuando el corazón deja de esconderse y aparece en público con la verdad en la mano. Cuando uno decide no vivir la fe en pasillos secretos, sino en una plaza donde otros también necesitan escuchar su propio eco de esperanza. Por eso te pido que ahora conviertas este lugar en un altar visible, no para exhibirte ni para cumplir con un ritual, sino para dejar constancia de que hoy cambió el dueño de tu techo y que esta sombra ya tiene nombres y fechas. Escribe con calma y sin adornos lo que el alma te dicta. Puede ser una palabra mínima que abre compuertas o una confesión breve que corta cadenas. Suelta: amén, habito bajo tus alas. Si esta oración resonó hasta el fondo, añade si te nace, cierro la brecha en... Y nombra ese territorio donde el robo fue constante. Descanso, ánimo, salud, propósito, familia, para que el cielo selle lo que tus labios ya decretaron. Trae a los tuyos por nombre propio y colócalos bajo la misma cobertura con una línea simple y valiente. Cubro a Yoknuto bajo tu sombra. Si estás intercediendo por alguien que no encuentra el sueño o por quien lucha con un diagnóstico que pesa más que las fuerzas, escribe: oramos por Tesseri, y déjalo aquí como una vela encendida. Si el Espíritu te subrayó una frase, déjala escrita para que sirva de pan a quien llegue después buscando una migaja de certeza. Mi casa es tuya. Renuncio al miedo. Yo habito desde hoy. Escudo y adarga es tu verdad. Y si lo que te nace es un paso más hondo, escribe una oración pública de 2 renglones. No para impresionar, sino para pertenecer. Señor, tomo tu abrigo como domicilio y renuncio a vivir a medias. Porque las palabras dejadas en la puerta del templo tienen memoria y regresan a fortalecer cuando la noche intenta reclamar lo que ya no le pertenece. No te calles por pudor. Aquí nadie juzga. Aquí sostenemos. Aquí respondemos a cada nombre con nombre. Aquí lloramos con los que lloran y festejamos los centímetros de luz que ganaste hoy. Y si vienes con el corazón temblando y solo alcanzas a escribir "estoy aquí", también sirve, porque presentarse es ya un acto de fe que el cielo honra. Y si has cargado por años un silencio espeso, rompe el pacto con ese silencio y suelta: Dios, sáname desde la raíz. Oh, Señor, revela lo que mis ojos no pueden ver. Deja esa piedra de memoria para ti y para los que llegarán con la misma sed. Y cada amén que aparezca en esta mesa será un ladrillo más en el muro que nos resguarda a todos. Para que no quede en un gesto aislado, sino en una práctica que nos teje. Responde a otros como quisieras que respondan por ti. Escribe debajo de 2 o 3 nombres una frase corta que sea: abrazo y guardia. Oro por ti. Te cubrimos esta noche. No estás solo. Y si la historia de alguien te tocó, compártelo con respeto. Leí esto y me reconocí. Porque la comunión también es curación y el testimonio compartido es luz que se multiplica sin restar a nadie. Si en tu casa hay niños, invítalos a escribir su amén con su letra pequeña para que aprendan desde temprano que la fe se conversa y se celebra. Si convives con alguien que no cree, deja igualmente su nombre aquí, no para exponerlo, sino para cubrirlo, porque la sombra alcanza a quienes están bajo el mismo techo y la misericordia siempre llega antes que el argumento. Si te pesa un rencor viejo y hoy diste el primer paso para soltarlo, confiesa el rumbo sin nombrar la herida. Elijo perdonar y ponlo por escrito para que tu propia alma regrese a leerlo cuando la vieja voz pida revancha. Y si estás lejos y solo y piensas que nadie leerá lo tuyo, créeme, leeremos, responderemos, oraremos,
Porque este no es un vestíbulo de tránsito, sino un hogar donde cada comentario es un candelabro encendido que le recuerda a la noche que la luz también sabe persistir. Y cuando termines de escribir, no cierres la puerta de golpe, quédate un instante mirando lo que otros dejaron, deja que la fe se te pegue por roce, da gracias en voz baja por los nombres que ni conoces y sin embargo ya te importan. Y si sientes que el pecho se afloja o que las manos se calientan o que los ojos se humedecen, no te asustes, es el signo sencillo de que no caminas solo y de que la sombra que hoy elegiste también aprende a extenderse cuando nos reunimos alrededor de una mesa de palabras verdaderas, con la comunidad despierta y el altar encendido en público. Vamos a dar un paso más que le pone cuerpo a lo que acabas de confesar y convierte tu noche y tu amanecer en territorio consagrado con un gesto deliberado que la oscuridad entiende y respeta. Quédate cerca porque lo siguiente será un desafío concreto para sellar esta cobertura en tu cuarto y en tus rutinas. Un acto breve y contundente que marcará tus días como quien traza un umbral sagrado. Y antes de cruzar escribe: yo me comprometo, para dejar amarrado lo que dirá tu voluntad en la siguiente parte. Porque lo que viene ahora no es teoría, es práctica que perfuma la casa y disciplina la esperanza. Durante los próximos 7 amaneceres vas a encender la vela interior antes de mirar el teléfono y vas a pronunciar con ritmo de mudanza la línea que te cubre. Vas a quedarte un minuto en silencio bajo el abrigo como quien aprende otra vez a respirar. Y por la noche, antes de acostarte, vas a colocar la mano sobre el dintel invisible de tu puerta y repetir el mismo verso como quien traza un umbral sagrado que ninguna saeta cruza. Y si una madrugada te despierta la antigua inquietud, en lugar de pelear con la mente, vas a dejar que el cuerpo recuerde el gesto y que la boca repita la verdad hasta que el cuarto recupere su clima, porque este desafío no es una tarea más, es el modo en que la promesa adquiere cuerpo en tus horarios y se vuelve cultura de casa. Además, quiero que el primer día escribas en un papel pequeño la frase «Yo habito bajo tus alas» y la pegues donde tus ojos tropiezan al salir de la cama. Y el segundo día agregues el nombre de quien has decidido cubrir con la misma sombra. Y el tercero anotes la renuncia explícita a un hábito que drenaba tu paz. Y el cuarto escribas una gratitud concreta por algo que tuviste por descontado. Y el quinto confieses una debilidad que el espíritu ya empezó a desarmar. Y el sexto declares en voz clara la abundancia de Cristo sobre el área que vivía en escasez. Y el séptimo celebres con pan y agua en tu mesa el descanso recuperado, para que al terminar mires esos 7 papeles como 7 piedras de memoria y sepas que no soñaste, que de verdad cambió el aire que respiras. Quiero que este desafío tenga testigos porque los pactos crecen cuando se comparten y se sostienen mejor cuando la comunidad los acompaña. Por eso déjalo asentado ahora mismo con una frase que te atee al camino y sirva de cuerda cuando el ánimo flaquee. Escribe: asumo los 7 amaneceres. Si vas a cumplir este itinerario con fidelidad, escribe: trazo el umbral de mi casa. Si hoy decides pronunciar el verso en la puerta cada noche, escribe los nombres de quienes cubrirás a la par para que los llevemos contigo en oración. Y escribe: si te nace, ¿cuál será el pequeño hábito que vas a entregar en estas jornadas para abrir más espacio a la presencia? Esa distracción que te roba minutos, esa queja que te arruina la mesa, ese audio que alimenta el miedo, porque al declararlo, haces retroceder al ladrón un paso que nunca más recupera. Y si sientes pudor, recuerda que aquí nadie colecciona historias ajenas para exhibirlas. Aquí las abrazamos para interceder, de manera que cuanto más clara sea tu palabra, más fino trabaja la gracia. Y si alguna madrugada te encuentras al borde de desistir, vuelve a este altar y lee tu propio comentario. Deja que tu voz de hoy le preste fuerza a tu yo cansado de mañana. Y si hoy mismo percibiste un cambio mínimo, un pensamiento que perdió filo, un suspiro que no dolió, una conversación que no escaló, escríbelo también porque esos centímetros de luz son señal de ruta y el enemigo odia los relatos de fidelidad porque lo exponen como mentiroso. Y al terminar esta declaración, levanta los ojos un momento y mira que la mesa está servida para continuar, porque después del desafío viene el cierre que no cierra. Ese borde donde te suelto con una palabra profética para que sigas caminando y regreses a contar lo que el Dios de los comienzos ya empezó a escribir en tu historia. Escribe los nombres de quienes cubrirás a la par para que los llevemos contigo en oración. Y escribe: si te nace,
cuál será el pequeño hábito que vas a entregar en estas jornadas para abrir más espacio a la presencia, esa distracción que te roba minutos, esa queja que te arruina la mesa, ese audio que alimenta el miedo, porque al declararlo haces retroceder al ladrón un paso que nunca más recupera. Y si sientes pudor, recuerda que aquí nadie colecciona historias ajenas para exhibirlas. Aquí las abrazamos para interceder, de manera que cuanto más clara sea tu palabra, más fino trabaja la gracia. Y si alguna madrugada te encuentras al borde de desistir, vuelve a este altar y lee tu propio comentario. Deja que tu voz de hoy le preste fuerza a tu yo cansado de mañana. Y si hoy mismo percibiste un cambio mínimo, un pensamiento que perdió filo, un suspiro que no dolió, una conversación que no escaló, escríbelo también, porque esos centímetros de luz son señal de ruta y el enemigo odia los relatos de fidelidad porque lo exponen como mentiroso. Y al terminar esta declaración, levanta los ojos un momento y mira que la mesa está servida para continuar, porque después del desafío viene el cierre que no cierra, ese borde donde te suelto con una palabra profética para que sigas caminando y regreses a contar lo que el Dios de los comienzos ya empezó a escribir en tu historia. Hasta que lo que hoy fue manto se convierta en cultura y lo que ayer fue miedo sea historia contada con gratitud. Y si sientes que este mensaje te tomó de la mano justo cuando ibas a soltar, déjalo escrito para no olvidarlo cuando la rutina mienta. Suelta un amén, habito bajo tus alas con tu ciudad y el nombre de quien cubres, porque esa huella será tu recordatorio cuando el viento quiera apagar lo que el Espíritu encendió. Y mientras otros leen tu palabra, se encenderán también. Y entonces ya no seremos uno, seremos muchos sosteniendo las puertas de cada casa con la misma promesa que hoy te abrazó. Quiero invitarte a dar un paso sencillo y valiente para mantener abierta esta mesa y encontrarnos en la siguiente parte de este camino. Suscríbete ahora mismo como acto de pertenencia y de cuidado, no como trámite frío, sino como un sí público a seguir bajo la misma cobertura, porque lo que viene requiere constancia y comunidad, y necesito tenerte cerca para guiarte en los próximos días con nuevas oraciones, vigilias breves al amanecer, claves para sellar puertas específicas y testimonios que te alimenten cuando la noche quiera negociar contigo. Al suscribirte y activar las notificaciones, te estás diciendo a ti mismo que eliges habitar y no desaparecer, que decides priorizar tu alma antes que el ruido, que reservas un lugar en esta mesa donde oramos por nombre y celebramos cada centímetro de luz. Y si hoy algo se movió por dentro, confirma ese movimiento con dos gestos. Escribe en los comentarios, yo creo y me quedo bajo su sombra. Y pulsa suscribirme ahora, porque los pactos se sostienen con palabras y con pasos. Y este paso pequeño tiene consecuencias grandes. Cuando llega el martes cansado, la madrugada intranquila o la noticia que golpea, ahí te encontraré. Aquí te acompañaremos y la sombra que hoy te cubre encontrará tu puerta sin perderse. Al suscribirte y activar las notificaciones, te estás diciendo a ti mismo que eliges habitar y no desaparecer, que decides priorizar tu alma antes que el ruido, que reservas un lugar en esta mesa donde oramos por nombre y celebramos cada centímetro de luz. Y si hoy algo se movió por dentro, confirma ese movimiento con dos gestos. Escribe en los comentarios, yo creo y me quedo bajo su sombra. Y pulsa suscribirme ahora, porque los pactos se sostienen con palabras y con pasos. Y este paso pequeño tiene consecuencias grandes cuando llega el martes cansado, la madrugada intranquila o la noticia que golpea. Ahí te encontraré, aquí te acompañaremos. Y la sombra que hoy te cubre encontrará tu puerta sin perderse. Antes de irte, mira un instante esta comunidad viva que ya está respondiendo y deja un pensamiento, una oración por otra persona, un nombre que te duele y una gratitud por lo que Dios comenzó, porque la gratitud ancla lo que la gracia derrama. Y vete sabiendo que el cielo no tiene prisa, pero sí propósito, que tu adviento ya huele a presencia y que lo mejor de esta historia no lo escribiste todavía. Vuelve mañana, vuelve la próxima semana, vuelve con los tuyos, vuelve suscrito y despierto, porque seguiremos. Y en la siguiente entrega te enseñaré cómo convertir tu cuarto en guardia nocturna, cómo bendecir la puerta para que lo que te rondaba se quede afuera, y cómo caminar con la sombra hacia el trabajo, la calle y las conversaciones difíciles sin perder la paz. Hasta entonces deja tu amén, tu yo creo
tú me suscribí y tu nombre bajo cobertura, y que la paz del Altísimo te arrope esta noche como un manto que no se cae.